Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 227 de este 5 de noviembre del 2025. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte en el estreno de este programa a través de la señal de Maya FM en el 103.5. Como ya te decía, miércoles 5 de noviembre que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TVCUN y también a través de la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Un saludo y especial agradecimiento a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten los contenidos de Feminismos en corto, sin tanto rollo, Click Noticias, QR Noticias, Pulso Sur y Mujer Total Chetumal. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales, estoy en todas, en TikTok también, por supuesto, y en mi canal de YouTube, Aide Serrano, encuentras todos los programas anteriores. También saludo a quienes nos escuchan en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, igualmente los sábados en el centro, en el corazón de Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto, a través de Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM y en dos estaciones en Chetumal, en el AM 860 y en el FM en el 100.9. Bueno, aquí, como sabrás, y si eres fan también de Feminismos en corto, sin tanto rollo, te planteo contribuir con un pensamiento crítico a una sociedad más pacífica, más igualitaria, menos violenta, en contra de las niñas, los niños, las y los adolescentes y, por supuesto, las mujeres. Bueno, en esta ocasión conversé con la periodista Soledad Jarquín Edgar. Ella está realizando una serie de presentaciones por todo el país de su más reciente libro, Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. En este libro narra pues, el terrible periplo que ha tenido que transitar a causa del feminicidio de su hija María del Sol. Bueno, la también divulgadora de los derechos humanos de las mujeres ofrece en su más reciente libro un recorrido desde una perspectiva de género por las trayectorias de las familias también de víctimas de feminicidios, y su mirada se centra en las emociones, las luchas, pero también las resistencias de quienes buscan justicia por sus seres queridos. Bueno, también te comento que en las efemérides feministas, el 17 de octubre del 2019, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación anunciaron la publicación del decreto por el cual se sustituye la conmemoración del Día Nacional contra la Discriminación y se declara el 19 de octubre el Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. De esto te voy a hablar más adelante. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Efemérides feministas, hoy vamos a hablar del Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. Bueno, el 17 de octubre del 2019, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación anunciaron la publicación del decreto por el cual se sustituye la conmemoración del Día Nacional contra la Discriminación y se declara el 19 de octubre como el Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación. Esta fecha es muy importante porque conmemora la abolición de la esclavitud ordenada por Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, buscando impulsar y promover la lucha para eliminar las prácticas y actitudes que afectan el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los ámbitos. Bueno, en México, en nuestro país, el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación para todas las personas está reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que prohíbe toda distinción y exclusión o restricción
basada en la condición social, el sexo, la edad, entre otras, que impidan, por supuesto, o anulen el reconocimiento o ejercicio de estos derechos. Vamos a ver más información a este respecto. Hay que jugar vóley. Aburrido. No vale, mejor fútbol. Niños contra niñas. Yo digo que mejor votemos, Luis. A ver, ¿quién vota porque juguemos vóley? Yo. Vientos, Melissa, esa es la actitud. Ahora, ¿quién vota porque juguemos fútbol? ¿Tú qué prefieres, Nacho? Creo que mejor vóley. Pues entonces somos mayoría, ¡sí! Bueno, pues entonces jugamos vóley, pero niños contra niñas. Y dale con lo mismo, pero ¿por qué quieres que sean niños contra niñas? Pues es que mi hermano mayor siempre dice que haga equipo con los niños, porque las niñas... ¿Porque las niñas qué? Porque las niñas son malas para los deportes. ¿Y tú también crees eso? No, yo sé que ustedes juegan muy bien, mejor que muchos en el salón. Entonces, si no piensas eso, ¿por qué no quieres hacer equipo con Vale o conmigo? Porque mi hermano dice... Pero no te preguntamos qué dice tu hermano, sino lo que tú piensas. Sí, Luis, tú nos conoces y sabes que a nosotras nos gusta jugar a tantas cosas como a ti. Nunca antes nos habías tratado diferente. Y no está padre que de pronto lo hagas. Tú siempre nos has apoyado a todos, Luis. ¿Te acuerdas cuando me lastimé el pie y nadie quería jugar conmigo? Tú me defendiste porque sabías que eso estaba mal y me echaste la mano. Yo sé que tú harías lo mismo por mí, Nacho. Y cuando Vale llegó a la escuela, tú fuiste el primero en darle la bienvenida y hacerla sentir como en casa. Sí, yo no conocía a nadie y estaba súper asustada. Pero tú no te dejaste llevar por los demás y fuiste mi primer amigo. Y desde ahí eres mi mejor amiga, Vale. En verdad lo siento, amigos. Esto es algo que siempre había oído decir a mi hermano y la verdad, nunca me puse a pensarlo. Está bien, Luis, no hay bronca. Solo no nos hagas menos ni pienses que porque somos niñas no podemos jugar bien. Sí, Luis, sabes que no importa que seamos niños o niñas, podemos jugar bien. Además, acuérdate que de las diferencias de los demás siempre aprendemos algo nuevo. Gracias, amigos. Les prometo que no lo voy a olvidar. Y ahora yo hago equipo con Vale. Y el que pierda, invita a los jugos. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Cuando mujeres con privilegios llegan al poder y presumen que maternan mientras trabajan, ojo, eso no es la realidad de millones de mujeres en México. Para algunas, como la empresaria Mariana Rodríguez, llevar a su bebé al trabajo y mostrarlo públicamente, eso es marketing político. También es falta de responsabilidad y conciencia de la grave situación en la que se encuentran millones de niñas y de niños por falta de guarderías, cuyas madres trabajan y en la mayoría de los casos se ven obligadas a dejarlos al cuidado de personas con las que incluso corren peligro. ¿Sabías que solo 15 de cada 100 niños en México puede ir a una guardería? ¿Y dónde está el otro 85%? Pues en los trabajos con sus mamás, corriendo riesgos. Muchas veces están solos en la casa con familiares o cuidándose entre niños y niñas. Así que no da ternura llevar a tus hijos al trabajo y luego presumirlo. Es invisibilizar la falta de guarderías y la precariedad en la que viven millones de mujeres y el peligro también el que están corriendo niñas y niños. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. Para millones de madres sin privilegios, la maternidad significa trabajo no remunerado, empobrecimiento y en muchos casos económica.
Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la periodista Soledad Jarquín Edgar. ¿Cómo estás, Soledad? Yo encantada, encantadísima de estar aquí contigo, Aide, porque es un espacio feminista. Sí, lo es, lleva en su nombre precisamente este distintivo. Te aprecio mucho tu tiempo, sé que andas ocupadísima, andas en una serie de presentaciones de tu más reciente libro, Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. Bueno, les voy a ir contando quién es Soledad Jarquín Edgar a lo largo de esta charla. Y bueno, para empezar, ella estudió comunicación social, hoy tiene 4 décadas como periodista, 30 años ha dedicado a difundir las noticias de la condición social de las mujeres y es defensora por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es Premio Nacional de Periodismo 2006 por el Consejo Ciudadano en el género Noticia, por su trabajo Violación ejercida por militares contra trabajadoras de una zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, publicado por CIMAC Noticias ese mismo año. Premio Estatal de Periodismo en 1993. Y desde 2009 es editora y reportera del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, y desde el 2015 en las mismas funciones de la plataforma informativa Servicio Especial de la Mujer en México, que fundó un grupo de periodistas mexicanas bajo la dirección de nuestra querida Sara Lovera. Y bueno, a propósito de la publicación de tu más reciente libro, Soledad, pues se llama precisamente Revelaciones de un crimen de Estado y se trata de tu hija. ¿En qué momento te diste cuenta que el feminicidio de María del Sol no era solamente un feminicidio más, sino que formaba parte de un entramado de impunidad? Sí, bueno, María del Sol es asesinada el 2 de junio de 2018 en el contexto de una campaña política en una localidad llamada Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. Ella está ilegalmente cubriendo una campaña política de el hermano de su jefe, porque ella era jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural, y entonces la envían a ella siendo una fotógrafa y videoasta, la mandan a apoyar, entre comillas, la campaña. Aunque ella les dice que no, la amenazan con la posibilidad de correrla si no cumple con lo que se le ha mandado. Entonces ella no le queda otra opción y se va para allá. Ella tenía más o menos un mes estando allá y había conocido, por supuesto, a las y los integrantes de la planilla. Una de las integrantes era Pamela Itzamaray Terán Pineda. Pamela era la segunda en la lista de esa planilla. Suceden los hechos la madrugada del 2 de junio cuando ellos salen de ir pero van a cenar, luego se toman unas cervezas y luego deciden irse a dormir. Cuando van saliendo de ahí, a las 2:27 de la mañana son atacadas por un comando armado. Y entonces mueren ellas dos y muere el chofer de Pamela, que estaba ya dentro del vehículo esperándolas. Es un crimen de Estado en el momento en que la justicia, que parecía caminar y que en solo unos 40 días deja de caminar, entonces es cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que algo está pasando, que hay algo más de fondo. Hay algo más de fondo que nosotras perdemos el contacto y la comunicación con el fiscal de Oaxaca, quien se molesta por las presiones que yo le estoy haciendo. Este señor se llama Rubén Vasconcelos Méndez y actualmente ese señor, a pesar del pésimo trabajo que hizo, es delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México. Bueno, este señor empieza a poner obstáculos y a él lo destituyen en marzo del 21. En marzo del 22. En marzo del 22 es destituido y llega un nuevo fiscal que se llama Arturo Peinberg y que es el que nos permite, lo que no nos permite Vasconcelos, que es mirar
¿qué es lo que tienen en la carpeta de investigación por homicidio calificado? Porque así lo había tipificado el primer fiscal. Entonces, cuando vemos, lo que hay es un saqueo de datos, hay un saqueo de pruebas fundamentales, y que estábamos en una etapa ya para entrar a la etapa de juicio final con el único detenido que había. ¿Quién es este detenido? Un joven fotógrafo que va detrás de las dos, de Pamela y de María del Sol, y que les pone, de acuerdo a un video que nos mostraron, les pone las manos encima a ellas, es decir, va a una distancia de 80 centímetros, y que sale ileso y desaparece de la escena del crimen. Después él declara, y esto lo sabemos porque hay un documento que no nos muestran, que no incluyen a la carpeta de investigación, sino lo hacen, es una investigación paralela, que cuando se va el primer fiscal, uno de los policías me lo pone en las manos y me dice, hay esto. Y ahí viene donde se derrumba todo. ¿Y por qué estamos seguras de que es un crimen de Estado? Bueno, porque hay implicaciones de personas que han sido políticas o que están en la política y que ordenan asesinar a Pamela Itzamaray Pineda. Y de paso a María del Sol. Es decir, ahí es donde, cuando el fiscal se da cuenta y además recibe la orden de no seguir investigando, de no tipificar adecuadamente este hecho, es cuando el segundo fiscal me dice, vamos a cerrar la carpeta de investigación porque yo la quiero volver a abrir, pero como feminicidio. Y yo, la verdad, acompañada de mis abogadas, le hacemos caso, decimos que sí. Y el problema es que abren una carpeta de investigación por feminicidio, pero la vuelven a cerrar un tercer fiscal un año después. Entonces no hubo nunca investigación. Ese cuaderno de colaboración, que es una figura que yo he platicado con varias personas y me dicen quién sabe dónde la sacaron, donde vienen las declaraciones de 6 personas testigos de quién habría entregado el dinero, a quién se lo entregaron y cómo contactan a los ejecutores materiales. Es ahí donde pues es un entramado de ocultamiento, de no acceso a la verdad, de no acceso a la justicia, y por eso se convierte en un crimen de Estado. Sin dudarlo, qué terrible. Me imagino que pues han pasado ya 7 años desde este crimen, y qué ha cambiado en ti como mujer, como periodista, desde que comenzó esta búsqueda de justicia. Bueno, el periodismo te da mucha fuerza de por sí. Yo tenía muchos años trabajando temas de violencia contra mujeres, circunstancialmente, no es que yo los buscara, sino que era el tema. Si estábamos cubriendo las notas de mujeres, hay un tiempo en que las notas de violencia de mujeres cobran mucha relevancia. Hubo un tiempo en que fue la salud de las mujeres, la muerte materna, el cáncer cervicuterino, el VIH-Sida, y de pronto empieza como una ebullición, empieza a aparecer de manera muy drástica los casos de violencia contra mujeres. Entonces empezamos a reportar casi cotidianamente este tipo de cosas, y yo creo que la vida me preparó para lo que yo no sabía que me iba a tocar. Yo sabía entonces que tenía que luchar con uñas y dientes para que pudiéramos alcanzar la justicia, que no la alcanzamos, no la pudimos alcanzar por este entramado que te digo, de políticos de izquierda, de políticos del PRI, del partido que se estaba yendo en ese año, y que hoy nos queda claro cuando vemos el panorama de nuestra política nacional, me queda más claro, ¿no? Esta es una confabulación de un partido que había desgastado su imagen y un partido naciente que al final de cuentas estaría integrado más o menos o en un buen porcentaje por los que se decían que ya no tenían manera de sostener a su partido. Entonces, eso a mí me queda clarísimo. Hay una negación de la justicia en la que yo estuve metida, y eso me hace muy, muy fuerte
efectivamente yo me siento muy fuerte, pero hay algo más. ¿Qué me sostiene? ¿Qué sostiene a Soledad Jarquín? A mí me sostiene la solidaridad. ¿La solidaridad de quién? Primero, de mis amigas cercanas. Segundo, la solidaridad de las asociaciones y en específico de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, que es la que me acompaña en este litigio, en estos jaloneos, estos pleitos, estos gritos, estas marchas. Y también me sostienen mis compañeras y mis compañeros periodistas en todas las partes del país desde el minuto 1. Entonces, yo no estoy sola, estamos todas estas personas. Así es, estamos contigo y qué importante que esta solidaridad y en muchos casos sororidad pues la sientas, te la hagan patente, porque pues esta impunidad, esta falta de justicia que se padece en nuestro país y que miles de mujeres y miles de familias que no han encontrado la justicia por este sistema machista patriarcal, pero toda esta confabulación que tú bien señalas, este entramado de numerosas personas poniéndose de acuerdo para encubrir, ¿no? Para salirse con la suya. Tú, experta en los temas, pues has podido poner también en evidencia a muchas autoridades, lo cual celebro, y que pues no es el caso tampoco de muchas mujeres, de muchas familias que no tienen los recursos y que no tienen la posibilidad de hacer visible esta revictimización, porque además de cargar con el dolor de las pérdidas, hay que estar padeciendo y económicamente también todo lo que implica y el desgaste anímico también de lo que implica buscar esta justicia y luchar contra la impunidad. Y a propósito de tu libro, Revelaciones de un crimen de Estado, estoy conversando con Soledad Jarquín, que está haciendo una serie de presentaciones en el país de su más reciente libro. Bueno, también les quiero decir que Soledad conduce el programa Conversaciones con Soledad Jarquín Edgar en Canal Medios, y durante 18 años en el diario El Imparcial de Oaxaca, el suplemento feminista Las Caracolas. Es autora de la columna Mujeres y Política, que se publica desde 2003, tallerista de periodistas, servidores públicos del área de comunicación social, profesorado y grupos de mujeres en género, derechos humanos de las mujeres, redacción sin violencia de género, lenguaje incluyente de género e historia de las mujeres, entre muchos otros. Has comentado en algunas presentaciones de tu libro que no aceptas disculpas, que lo que quieres es justicia. ¿Qué es para ti la justicia en este país, en México, donde la impunidad parece la regla y no la excepción? Bueno, tendría que ser lo que es la justicia, es decir, que las personas que ese cuaderno, en el caso de María del Sol, ese cuaderno de colaboración que menciona con nombre y apellido a la persona que entrega el dinero, a quienes se lo entregan, que también tienen nombre y apellido, y estas a su vez a quienes le dan la indicación para hacer lo que tenga que hacer para quitar de en medio a Pamela Terán y para que gane el candidato de Morena. Entonces, esas personas tuvieron que haber sido investigadas en tiempo y forma. La Fiscalía de Oaxaca tuvo esa oportunidad en el año 2020, porque yo conocí el documento en el 22, pero ese documento estaba listo desde el 2020, pero lo tenían oculto. Cuando me lo dan a mí, ya es imposible meterlo como prueba en la etapa en la que íbamos del proceso judicial que estábamos enfrentando. Entonces, la justicia es eso, que sea ciega. La justicia tendría que ser ciega, es decir, la justicia y darle a cada quien lo que le corresponde es meter a la cárcel si resultaran culpables estas personas, porque eso es lo que pedimos las madres. No pedimos disculpas. La figura de la disculpa institucional que maneja derechos humanos, me parece, yo he ido a muchos actos o algunos actos de este tipo,
y me parece una figura desgastada, una figura que le lava la cara a las instituciones que cometieron estos actos, y lo peor del caso es que llegan tan tarde que tú te pides disculpas un señor que ni siquiera estaba, o una señora que ni siquiera estaba en el momento en que sucedieron los hechos. Entonces, por eso yo digo, lo que pedimos nosotras, las madres, y en específico Soledad Jarquín, es justicia para María del Sol. Y esa justicia significa investigación y señalamiento concreto de las personas que tuvieron que ver en este caso. Y en cambio, lo que tengo hoy es una burla, es algo que inaudito, como tú lo llamaste, revictimización. ¿Y cómo están? Te voy a decir, ese cuaderno de colaboración señala a un actual senador de la República, a una actual diputada federal, a un actual funcionario, era funcionario con Andrés Manuel López Obrador, y ahora funcionario con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum lo ratificó. Y menciona a otras personas, ¿no? Y si a eso le agregamos la injerencia del político más importante en ese momento, en 2018 en Oaxaca, es decir, Alejandro Murat, porque esto no se mueve solo. Hoy diputado, hoy senador en Morena, y le agregas así, y vas caminando. Tengo, por ejemplo, esa está en otras, hay otros funcionarios que están en otra esfera, no son para que los juzguen, pero sí para que los destituyan por su ineptitud, por no hacer lo que tenían que hacer. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien yo vi en 2020, un 25 de noviembre del 2020 lo vi yo, allá en la mañanera en la Ciudad de México, y él me manda con la señora, la secretaria de Gobernación, se me fue su nombre, de la senadora exministra, ella, sí. Olga Sánchez Cordero, efectivamente, él me manda con Olga Sánchez Cordero, platico amplio y tendido con Olga Sánchez Cordero, incluso después entran otras compañeras, mamás de otras víctimas de otros estados, porque yo no iba sola, y platica con ellas también. En suma, subimos más o menos 4 horas las mamás con Olga Sánchez Cordero. ¿En qué termina esto? En que me manda con una funcionaria que no tenía ninguna capacidad para responder, que se llama esa funcionaria Fabiola Alanís. Fabiola Alanís, a pesar de que fue ineficiente en mi caso y seguramente en muchos otros, es hoy la presidenta del Congreso en Michoacán y una seria aspirante a gobernadora. Yo solicito, por otro lado, en 3 ocasiones distintas, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de María del Sol por inacción del gobierno, de la Fiscalía de Oaxaca, porque se da en un contexto electoral, porque matan a una candidata en el asesinato, y otros elementos como el uso de armas largas de gran potencia. Pero cuando digo de gran potencia, es gran potencia, te lo digo, Aide Serrano, porque fíjate, una bala atraviesa un cuerpo y otro. Con eso te digo todo. Estamos hablando de armas que quién sabe de dónde sacan y que desafortunadamente pues nos afectan, porque a todos nos afectan. ¿Y sabes quién se opuso sistemáticamente a que ese caso fuera traído por la Fiscalía General de la República? Una mujer que en ese momento desafortunadamente era una mujer, que en ese momento era fiscal de Derechos Humanos, se llama Sara Irene Herrerías, y quien hoy es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que yo lo digo con todos sus nombres y con todos sus apellidos, porque es lo que estoy haciendo con el libro Revelaciones de un Crimen de Estado. No es otra cosa más que hacer justicia, una justicia alternativa, una justicia social para María del Sol, porque todas estas personas lo que hicieron fue obstruir el caso. Estoy conversando con Soledad Jarquín, periodista, quien está realizando una serie de presentaciones sobre su más reciente libro, Revelaciones de un Crimen de Estado, Impunidad, Corrupción y Complicidad, precisamente sobre el caso
del asesinato de su hija María del Sol. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy conversando con Soledad Jarquín, pues sobre la impunidad, sobre la falta de justicia en este país, sobre este caso terrible de su hija María del Sol, de cómo una mujer que está a punto o ya es ministra se ha opuesto insistentemente en tu acceso a la justicia. ¿Por qué esta mujer? ¿Nos puedes repetir su nombre? ¿Qué participación ha tenido y por qué se ha interpuesto entre tú y esta búsqueda de justicia? Mira, Sara Irene Herrerías era en 2018, 2019, hasta hace muy poco tiempo, la fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República. Y ella se opone porque lo que nosotros encontramos es que ella era amiga de quien era el fiscal en Oaxaca, de este señor Rubén Vasconcelos Méndez. Rubén Vasconcelos Méndez, antes de ser fiscal, ocupa un cargo en la Fiscalía General de la República. Ellos se conocen, ellos son amigos. Hay un acto público en Oaxaca que yo puedo documentar, que no lo metí al libro como una prueba, pero era donde ellos se encuentran en Oaxaca en un acto y se saludan con todo el cariño del mundo y se dicen amigos. ¿Tú crees que ella, confesando esa amistad a este hombre, iba a aceptar que no había hecho bien su trabajo y que entonces tendría que hacer la atracción del caso? Entonces ella es la que hace esto. Fabiola Alanís es otra, yo llamaría otra incompetente en este sentido, porque nosotros le pedimos a Fabiola Alanís que haga el puente para que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sea quien le pida al entonces y ahora fiscal todavía, Gers Manero, que atraiga el caso. ¿Y sabes qué hace? Y le hacemos casi entre paréntesis, se lo ponemos, por favor, que el caso no lo toque Sara Irene Herrerías, y ahora ministra de la Corte. Y entonces, ¿sabes qué hace esta Fabiola? Pues atraviesa a Sara Irene Herrerías, y por supuesto que le dice que no. Su segundo intento de Fabiola, ¿sabes cómo lo hace? Para que veas que es una persona que no tenía capacidad ejecutiva para estar en un cargo tan importante como era la CONAVIM. La señora lo que hace es esperar a un funcionario, a este Gers Manero, lo espera fuera de un edificio para que cuando él baja las escaleras ella lo aborda. Ella le dice ahí en la calle, oiga, tengo este caso, y el señor, siendo como es, no necesitas conocerlo, con que lo veas en la tele sabes cómo es, siendo como es, pues la manda por un reverendo tubo, porque es lo que les... Es decir, ellas no tienen el nivel ejecutivo, no saben cómo se manejan las cosas, y bueno, la que debió de haber pedido eso fue nada más ni nada menos que la secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación que no se entera de lo que hacen estas mujeres. ¿Qué mensaje le mandan a otras víctimas? ¿Qué mensaje le mandan al país entero de que pues una mujer como ella, Sara Irene Herrerías, esté y que se haya convertido en ministra de la Suprema Corte de Justicia, y que estos nombramientos, qué mensaje le mandan a las víctimas, a las madres buscadoras, a otras familias que están buscando justicia? El mensaje es que habrá siempre impunidad, porque ellas son las nanas, decían por ahí, las nanas del patriarcado. Son las señoras que le cambian los pañales al patriarcado, a los señores. Ellas no están para defender los derechos de las mujeres. Ellas están ahí aprovechando una cuota por la que trabajaron las mujeres, que es la paridad, más bien no es una cuota, por un derecho al que teníamos las mujeres, que es la paridad, y ellas están aprovechando de eso. Yo creo
Creo que son mujeres muy insensibles, no son empáticas, yo no sé qué tienen adentro, yo digo, por lo menos respondiendo a su cuerpo de mujeres, pero no sé qué tienen adentro estas mujeres. Y me apena mucho que sea yo quien lo tenga que decir, porque yo me considero una feminista y no me gusta ponerlas en mal, pero yo soy en carne viva, eh, tengo, tengo en mis manos, pues, eh, tengo en mis manos eso, la experiencia de haber sido revictimizada con estas respuestas de estas mujeres. Sí, es difícil no hacer estos señalamientos a otras mujeres porque somos mujeres y hemos vivido en carne propia el patriarcado. En tu caso, desafortunadamente, esta pérdida de tu hija y toda esta revictimización. Pero hay que señalar también que estas mujeres aprovechan esos espacios conseguidos con sangre, sudor y lágrimas, y no en favor de otras mujeres, sino en favor del patriarcado. Ahora has dicho que María, el caso de tu hija, de María del Sol, se repite todos los días. Desde tu experiencia, ¿qué hace falta para que en México se deje de normalizar la impunidad en estos asesinatos y en los feminicidios? Sí, bueno, yo he dicho algunas cosas. No necesitamos una enorme discusión, las y los periodistas, primero, y los comunicadores y toda la gente que está en las redes sociales. De verdad, ya no es solo un asunto de unos cuantos, es un asunto de muchos, de los que estamos informando, transmitiendo información y conocimiento, de que tenemos que discutir cómo lo hacemos, cómo vamos a transmitir este conocimiento, porque le hemos adormecido la piel y el cerebro y sobre todo el corazón a la ciudadanía o a la gran mayoría de las y los ciudadanos, porque así como tú ves el 8 de marzo, cómo las chavas se unen, en realidad es un porcentaje de la población la que está ahí. Y yo digo que tenemos que empezar a dar un tratamiento nuevo a esta información. No son cifras, no es una más, no es una cruz, no somos madres llorando, o si lo somos, tenemos razón para hacerlo. No es el dolor lo que yo quisiera que transmitieran, el nuestro dolor, sino los procesos. Porque ahí está la clave. Nosotras, como madres, como familia, tenemos derecho a llorar a nuestras hijas. No es para que la gente nos saque en fotografías llorando por nuestras o quebrándonos en algún momento. Sino lo que tenemos que investigar a fondo es dónde y quiénes atoran los procesos judiciales. A esos son a los que tenemos que señalar. Yo creo que es ir ahí. Sí. Sí, qué importante esto que señalas, porque pues este entramado puede quedar de lado en búsqueda a lo mejor de los visibles, como que la prensa y la gente en general pues a lo mejor solamente está observando a quienes firman los documentos, a presidentes, presidentas, es decir, a jueces, a juezas, pero debajo, en medio, también hay una serie de personas que permiten que la impunidad continúe. Ahora, ¿qué le dirías a otras madres y otras personas que han sido víctimas de la impunidad, que tal vez quieran tirar la toalla y que, pues, obviamente por razones que se comprenden, no tanto cansancio, porque no la revictimización no es de un momento, sino pues puede durar años? ¿Qué les dirías, qué les podrías compartir de este camino de búsqueda de justicia el propio, pues, y que se ha convertido en este libro? Bueno, es que yo digo que no hay, si quieren tirar la toalla, que la tiren. Okay. Que la tiren un ratito, que descansen, que duerman, pero que luego hay que levantarse. Porque esto de la justicia no viene de ninguna parte si nosotras no la buscamos. O por lo menos o dejamos de exigirla. ¿Sabes en qué se convierten esas carpetas? En montones de papeles que se amontonan en bodegas
porque ni siquiera tenemos lugares adecuados en las fiscalías para nuestras carpetas de investigación, en cajas de huevo, en cosas así están. Entonces yo digo, sí, tenemos derecho a cansarnos, a llorar nuestra pena, a agotarnos, a que nos apapachen, a dormir, pero luego tenemos que volver a esta lucha, no podemos dejarla, porque cuando dejamos de luchar por nuestras hijas, es lo que mucha gente no sabe, dejamos de luchar por el resto de las mujeres y por nosotras mismas. Yo creo que la vida nos puso aquí y tenemos una misión. Y la misión es dignificar el nombre de nuestras hijas. ¿Cómo? Exigiendo justicias permanentemente, nos las den o no nos las den. Pero cuando no nos las dan, también tenemos que explicar por qué no nos las dieron, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y aquí yo llamaría a todas y todos, a todas las mujeres más bien, sean católicas, sean de derecha, sean de izquierda, sean del centro, sean de donde sean o se hayan formado como se hayan formado, hay algo que nos hace iguales, somos mujeres. Creamos o no en el feminismo, somos mujeres. Entonces yo digo que el próximo 25 de noviembre llenemos las plazas y cada 8 de marzo llenemos las plazas, que nos vean ahí. Porque si solamente van las convencidas, las niñas ahora muy jóvenes o las de siempre, no se van a voltear a vernos. Yo quiero ver a todas las familias, las mujeres en las plazas. Porque yo, Soledad Jarquín, lo digo y no me apena decirlo, yo había tratado muchos temas de estos de asesinatos y había hablado con muchas madres. Pero ¿tú crees que me pasó en la cabeza que un día me iban a tocar la puerta o me iban a llamar por teléfono para decirme o para preguntarme si mi hija tenía lentes rojos porque no me querían decir la verdad a golpes? Nunca pensé que me fuera a pasar. Entonces, todos, dadas las circunstancias de este país, todas estamos en ese lugar donde creemos que no nos va a pasar, pero les digo una cosa, nos pasa. Nos pasa con mucha más frecuencia de la que imaginamos. Es verdad. Si tu hija María del Sol pudiera escuchar y ver esta entrevista, ¿qué le dirías? Híjole, le he dicho muchas cosas a ella recurrentemente. Le digo que la extraño sistemáticamente y que no voy a dejar de luchar por ella, por la justicia, porque si algo me enseñó ella es que no se podía dejar de luchar. Yo le decía a sus hermanas en alguna ocasión que si eso me hubiera pasado a mí, quien estaría pidiendo justicia para mí sería María del Sol. Ella era una chava que se indignaba, se enrabiaba ante la injusticia. Y bueno, es una lección que me puso la vida, es una tarea que me impuso la vida y voy a seguir haciéndolo. Y no estás sola, querida Soledad Jarquín, no estás sola. Estamos contigo. Estoy segura que esta entrevista tocará muchos corazones y quienes quieran conocer un poco más, adquirir el libro, ¿dónde lo pueden encontrar? En Cancún, fíjate que no dejamos, pero dejamos en Campeche. Pero lo que pasa es que, mira, yo quise que una empresa editorial grande editara el libro. Lo vieron, me dijeron, está bien, pero tenemos un problema. Es un tema muy local y no va a vender. Nosotros somos empresas que vendemos libros, no publicamos sino libros que se van a vender. Y yo dije, está bien, no hay problema. Es una cosa que se está vendiendo donde yo me paro. Pero si tú tuvieras alguna demanda, yo te los puedo enviar a ti, si me haces el favor, o a alguien que tú conozcas y lo hacemos así.
Muy bien. porque no en Playa del Carmen no tenemos. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Si alguien está interesada en leer el más reciente libro de Soledad Jarquín Edgar, Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad y corrupción, estoy segura que aprenderíamos mucho sobre este camino que no cualquiera recorre, porque además con tu experiencia seguramente habrá claves bien interesantes para comprender la impunidad de nuestro país. Pues estamos llegando a esta conversación que aprecio mucho, querida Soledad, que hayas abierto tu corazón y que nos hayas compartido esto, porque como tú no te voy a explicar, pero le podemos decir al auditorio qué importante es compartir nuestros testimonios, hablar de este camino que estamos andando, para que también nos demos cuenta que no somos las únicas personas a las que nos pasa, pero como bien decías, nos puede pasar porque es más recurrente la impunidad y la injusticia en nuestro país de lo que pensamos. No está tan lejos, está muy cerca a la vuelta de la esquina. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, decirles que bueno, yo voy a seguir, claro, ojalá que me los encuentre alguna vez en el camino. Voy a regresar algún día a Cancún, voy a visitarlos a ustedes, vamos a organizar algo por allá más pronto de lo que se imaginan. Y entonces a lo mejor también platicar de viva voz con ustedes, con mucho gusto. Mientras, pues yo voy a seguir caminando y a final de noviembre habré llegado a la mitad de las capitales del país y otras ciudades. En total vamos tocando ya, vamos a cerrar con casi 25 ciudades en todo el país, de las cuales 16 son capitales, y en enero, febrero emprenderemos la segunda etapa de esta vuelta, porque yo sí quiero que la gente lo conozca, que sepa lo que tú acabas de decir, que nos pasa más recurrentemente de lo que pensamos, y que en México la justicia es un fantasma que tenemos que perseguir porque no llega a la casa. Pues con esa frase nos despedimos, querida Soledad. Muchas gracias por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Ha sido un honor tenerte aquí, ha sido un honor conversar contigo y conocerte, y espero que próximamente pueda darte un abrazo. Muchas gracias, Aide. Yo estoy muy, muy grata de haberte conocido y agradecerte este espacio y esta comunicación. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y hasta Igualmente. La próxima. Hasta la próxima. Gracias. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible: a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.